Escritora Maureen Cotto Alfaro de Building Our Family nos acompaña esta mañana y nos habla de este hermoso tema. Un gusto tenerla por acá, Maureen. Buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Efectivamente es un tema que cada vez que lo hablo en público y ahora por radio, quiero decirles que me apasiona. Tengo que decir que le agradezco muchísimo al héroe que ha estado detrás mío y de mis hermanos. Realmente ha sido un papá de vanguardia. Que ha luchado mucho por nosotros y tengo el gran privilegio de decir que he contado con un papá. También quiero decir que hoy más que nunca, en tanto tiempo de cambio, en una sociedad con tanto recurso tecnológico y de información, el mundo se mueve hacia un cambio también en la percepción de la masculinidad proyectada propiamente en el papel del papá. Muchos estudios, ya son muchos los psicólogos, los pediatras, mucha parte científica que se ha dedicado a estudiar cuál es el impacto de la figura del papá en la educación de los hijos, tanto varones como mujeres. Y se han dado cuenta que el no tener bien dibujada esta influencia en la personalidad de los hijos es vital. Y ha dado al traste, tenemos muchas consecuencias negativas de no empoderar al papá en ese papel predominante de la educación de los hijos. Se ha hablado mucho también de los millennials, quienes son esta nueva generación, y a mí me ha dado muchísimo gusto cada vez que leo artículos de ellos, el saber que están interesadísimos en ser papás protagonistas. Es decir, los nuevos varones, la identidad del varón en la actualidad está tomando un reapunte importantísimo que estamos necesitando. Entonces esto, saberlo, necesitamos una nueva dinámica paterna, un nuevo modelo masculino, y dentro de esta dinámica masculina el papá tiene que saber que debe aprender a verse a través de los ojos de sus hijos. Ya no es lo que nosotros adultos pensamos, sino que hay que saber nuestros hijos qué esperan de nosotros, cuál es su necesidad de papá. Ya no es asumir lo que traemos de antes. Entrevistábamos unos papás para nuestra conferencia en Building Our Family y uno de ellos nos decía, un papá joven, de menos de 30 años, y este hombre joven decía, yo inicié mi paternidad con el modelo que traía. Es decir, un papá proveedor, ausente, lleno de muchísimas actividades, menos tiempo exclusivo para los hijos, hasta que la esposa, la suegra y la misma mamá lo pararon un poquito en seco y le dijeron, mira, hombre Alberto, que tu hijo te está necesitando a vos. Entonces, ¿cómo concilias el trabajo y el tiempo de calidad que tu hijo está necesitando de vos? Y él decía, tuve que reaccionar porque efectivamente me estaba cerrando a la paternidad, a ejercer esa paternidad que ella de por sí tenía enfrente. Claro, él analizaba un poco cuál era su modelo y decía, pues yo estaba replicando lo que a mi papá también le enseñaron. Quiero abrir un paréntesis, y es que no vamos a culpar ni a disminuir lo que nuestros papás han hecho por nosotros. Ellos a su vez fueron educados por otras generaciones, claro, y heredaron estos roles. Entonces, a ver, no vamos a hacer sentir culpables a nadie, porque luego también los abuelos han empezado a tomar otro rol en la vida de sus nietos. Sí, y es que, Maureen, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Es que no tenemos salida. ¿Es esto o no hay comida, no hay casa, verdad? Entonces muchas veces da uno como ese tipo de respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto uno puede hacer un balance? A ver, el tema de la armonización de la vida familiar y la vida laboral, Jason, es un reto de hombres y mujeres actualmente. O sea, nuestras nuevas dinámicas sociales, familiares, nos llevan al hombre y a la mujer a trabajar. O sea, estamos ambos fuera de la casa, porque efectivamente se necesita de los dos salarios para salir adelante ahorita. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues trabajar en equipo. Ya no es un tema de solo ella o de solo él, sino que pues dentro de este mundo tan exigente tenemos que abrir espacios a la flexibilización y saber que los hijos nos necesitan a los dos. No es fácil. Sé que es un reto, porque además nuestro tránsito está terrible y a veces, por ejemplo, podemos vivir en Moravia y trabajamos
cerca de Multiplaza Escazú, o resulta que los que viven por Barrial de Heredia trabajan en Curriabat, en fin, es un reto, pero también tener clara la conciencia de que nuestra responsabilidad de papás es clave, nos ayuda a generar estos cambios que necesitamos. Otro tema importante, Jason, es que a veces los papás, tanto mamá como papá, dudamos de si seremos las personas idóneas para educar a nuestros hijos. Tenemos que saber que cada papá, sobre todo papá en este caso, cuenta con todo lo necesario para educar bien a sus hijos. Pero el varón cuenta con una sensibilidad particular, con una mentalidad mucho más enfocada y práctica de lo que la puede tener mamá. Y el varón tiene muy buenas ideas para educar a sus hijos, juegan con ellos, son estrategas a la hora de educar, enseñarles juegos, por ejemplo. Para la alimentación son mucho más prácticos inclusive, y no pasa nada que un día coman comida chatarra con papá. Y aquí es donde le pedimos ayuda a las mamás. Tenemos que echar un poco para atrás las mamás. Las mamás somos devoradoras de hijos. Sí. Tendemos a ser terriblemente posesivas y territorialistas. Y este modelo como ya que si cambió. los hijos fueran solo de ellas. Solo de ellas. Entonces, claro, ¿qué pasa con las mujeres? Que en la primera infancia o en la infancia de los hijos sacamos a papá del escenario. Y en la adolescencia, que es la etapa más frágil y clave para terminar de pulir la identidad de los hijos, lo llamamos a gritos. ¿Y ya para qué? O sea, ya papá ahí llega, digamos que un poco tarde, aunque nunca es tarde cuando la dicha es buena, ¿verdad? Pero ya le restamos muchísimo tiempo y autoridad al papá, y también una gran oportunidad de enseñanza de ese mundo masculino. Tenemos que saber que la hija necesita al papá y a la mamá. Y el varón también necesita al papá y a la mamá. O sea, es un orden natural. Si los hijos se conciben de un hombre y de una mujer, es porque necesita a los dos para construir su personalidad. Yo necesito como mujer a mi mamá para homologarme, para saber qué de igual tengo con ella, ¿no? Ella me enseña gestos, hasta cómo conversar, cómo arreglarme, cómo conducirme, cómo ser mujer. Eso lo aprendo de mi mamá. Y de mi papá, que aprendo como mujer. Pues en contraste, cómo socializo con el mundo masculino. Es decir, la puerta hacia la socialización con el sexo opuesto la tiene papá. Él es el que me enseña a ser dama, él es el que me enseña qué espera el hombre de mí, es el que me enseña a darme mi lugar. Quiero decirles que el pleito de la facha de las hijas adolescentes se lo tiene que echar papá. No es mamá. Es decir, si el escote, la minifalda, la transparencia, a mamá no la quememos ahí. La hija está esperando que sea el papá el que le diga cómo la van a ver los hombres. Entonces aquí, papás fuertes y protagonistas en cuanto a la parte moral y en la dignidad de las hijas, cómo se presentan. Porque él es el que sabe lo que el hombre siente y cómo el hombre percibe a las mujeres, no mamá. Entonces en esto, desde pequeñas, papás cuidando, vamos a decir, el pudor y la intimidad de las hijas. Entonces por eso necesitamos la figura protectora del papá que va abriendo ese camino a la socialización con el sexo opuesto. ¿Ok? Papá, bien se ha dicho, es el héroe que todo hijo necesita, porque está ahí para proteger. Entonces, lo que espera un hijo de una mamá no es lo mismo que espera un hijo de un papá. Entonces, tenemos que saber que entre los dos tallamos, literalmente tallamos. Sabemos lo que es tallar, ¿no? Escarbamos la madera, metemos gubia, a veces lija, a veces un poquito más fuerte el instrumento, tal vez más punzante, ¿no? Pero los dos tallamos esa personalidad de los hijos. Ellos aprenden a saber quiénes son a través de los ojos de los papás. Los niños son mucho más sensibles y perceptivos de lo que nosotros pensamos. A veces creemos que están ahí en la cunita, o están con sus cubos,
o están, bueno, vamos a ser más tecnológicos con su iPad o su jueguillo, y están en otro planeta. Mentira, están absorbiendo todo. Están en todas. Están en todas y nos están viendo todo. ¿Por qué hiciste? ¿Por qué dijiste? ¿Por qué comes esto? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué te sentas de esta forma? Es decir, porque ellos necesitan ese modelo a seguir. Entonces, todo lo cuestionan y todo lo ven. ¿Cómo involucramos, Maureen, nosotras las mujeres, las que tenemos el rol de esposas, a ese papá? Cuando usted lo decía, somos devoradoras de hijos y no confiamos en que papá se pueda sentar solo a hacer una tarea, ¿verdad? Y a veces delante del niño desautorizamos al papá. ¿Cómo damos vuelta para eso? Bueno, no pasa nada si somos papás que sabemos enderezar nuestros errores. Para nuestros hijos es clave que nosotros desde la más tierna infancia les enseñemos a equivocarse y a enderezar. El otro día teníamos una conversación con el cónsul de un país extranjero y nos decía en la institución, en nuestro colegio de niñas en el Iribó, enséñenlas a fracasar. Enséñenlas a fracasar porque hoy en día el mundo vende el éxito al precio que sea. Y el ser humano tiene como consigna el equivocarse para aprender. No hay forma de tener éxito si no nos hemos equivocado muchas veces antes. Entonces no pasa nada en casa si nosotros nos disculpamos con papá y le pedimos perdón a los hijos, si a veces se nos sale esa mamá autoritaria o absorbente. No, ¿sabes qué? Papá es el que va a hacer esto con vos. Y mamita se va a dedicar a hacer otra cosa. Nosotros en nuestras conferencias siempre recomendamos un día libre de mamá a la semana. Porque, lo voy a decir lo más políticamente correcto posible, tenemos que desintoxicar la casa de mamá. Ese amor que asfixia, que entre papá en escena y que lo haga a su manera. Si comieron, no comieron, lo que comieran. Acaba de decir usted algo interesante, Nubia. La mujer debe aprender a confiar en el marido. Tenemos que depositar esa confianza y además dejarlo ser y sí, hacer. O sea, pero de verdad te lo pedimos, señor. O sea, sí, porque lo corregimos. No, le damos el chance, pero así no es. Creemos que es el hijo menor. Sí, y no. Y lo manejamos y lo mangoneamos como si fuera, y no es cierto. Porque nuestros hijos necesitan esa figura de hombre fuerte, valeroso, tomando decisiones, porque es lo que hace el papá todos los días afuera. Pero en la casa resulta que se vuelve el menor de todos. Otro hijo más. Dentro de los tips de cómo ayudarle a ser mejor papá, yo les traigo cinco principios o reglas que tendríamos que tenerlas como básica. Una, nunca criticar a papá en frente de los hijos. Nunca. Me muerdo la lengua, mamá, suegra, cuñada, hermana, todo el ambiente femenino que tengamos alrededor de los varones, no lo criticamos nunca, nunca, delante de los hijos. Cosa distinta es que luego le hagamos sugerencias o efectivamente hay que corregir, se corrige, pero no delante de los hijos, de la edad que sea, no se hace de esa manera. Luego, nada de burlas. No nos mofamos nunca del estilo papá. Ah, claro, como lo hizo el fulano, taca. No, cero burlas. Entonces, ni críticas ni burlas. El siguiente principio es halagar siempre a papá en frente de los hijos. Y a la par de papá, los abuelos también, porque mucho que nos están aportando hoy en día. Todo lo que hace el papá bien hay que enmarcarlo. Resaltarlo, ojalá con marcador fosforescente. Viste qué bueno papá lo que hizo por nosotros, cuando salimos a almorzar o a cenar, en el momento que sea, le agradeciste a papá que hizo esto por vos, porque luego a los hijos no los estamos educando en ese sentido de consideración hacia los demás. Los estamos educando como si les debiéramos el mundo entero. No es cierto. Eso es un gran error. Entonces, el que sean almas agradecidas, en primer lugar con papá por lo que está haciendo. Cuarto principio, consejo, dejarle hacer lo que hace bien. O sea, si papá es bueno jugando, que juegue. Si papá es bueno haciendo un postre, benditos hombres que cocinan, ¿verdad? Que además lo hacen súper bien, pues que lo haga. Y en fecha especial se come la especialidad de papá, pero se le busca
como ese espacio de preponderancia, ¿no? El show, hay que dejar que papá aparezca en escena, de verdad como algo muy bueno y grande. Si lo que se le da a papá es un juego de lo que sea, a ver, pensemos, mamás, ¿qué hace realmente bueno mi esposo? Y eso que hace espectacularmente bien, tengo que darle todo el crédito y el espacio para que se siga luciendo. Y luego ayudar a mejorar la relación de él con sus hijos. A veces los chicos en este ambiente femenino de atosigamiento afectivo, diríamos, de mamá, todo a veces lo hacemos más trágico de lo que es, o hacemos que los hijos sientan más o de forma desordenada. La practicidad de papá es importantísima. El hombre no se complica. El varón tiene una cabeza estratégica, funciona desarrollando situaciones, ¿no? Escenarios. Las mujeres todo lo pasamos por el filtro personal, todo es llanto, drama, qué horror, resentimiento. Papá no. Y si no, les voy a poner un ejemplo claro para que me entiendan. ¿Qué hace una mamá cuando le enseña al chiquito a andar en bicicleta? ¿O cómo los acompañamos a andar en bici y cómo los acompaña papá? O sea, para nosotros se van a caer y se van a desnarizar, se van a lastimar todos. En cambio el papá, al ser varón y al gustarle el reto, sabe que se va a caer y se va a estrellar y de previo lo disfruta, porque dice, ese chollón le va a enseñar que se levantó tantas veces de la bicicleta. Nosotros no. Vamos con el chiquito, detrás del chiquito, la niña con el botiquín, que no se raspa, que no se... Entonces, yo no sé ustedes, a mí me hace gracia que ahora los forramos todos, ¿verdad? Rodilleras, coderas, y antes era a sangre fría, ¿no? Que y ahora, y en el lastre. Sí, bueno, también. Es sano que los hijos sepan que la vida es dura, que se caigan, pero a veces queremos acolchar por donde van pasando, que nada los lastime, que nada lo hiera. Me acuerdo ahorita una mamá, ya la bebé era más grande que ella, y le decíamos, mira, creo que ya puede caminar. Y la respuesta de esta mamá era, no, es que se va a golpear. Pues claro que se va a golpear, pero es que así aprendemos, así aprendemos los humanos. Papá tiene esa cabeza de reto y lo disfruta, y le enseña a los hijos a disfrutar ese reto. Y aprender que esas heridas del camino son como las heridas de batalla. Cada una simboliza un éxito, un logro. Y ahí es donde mamá tiene que echar para atrás y decir que lo haga el papá, porque lo va a hacer bien. Sí, Mauren, ante las realidades que tenemos en estos momentos en la sociedad, donde muchas veces hay mamás solteras, o ahora tenemos el caso también de papás que ¿cómo se llama?, que están a cargo de sus hijos, y lamentablemente, que es lo que no queremos y lo que no promovemos, pero cuando hay divorcios. Entonces, ¿cómo podemos tener también este balance? Aquí tenemos algunas consultas de oyentes a través del WhatsApp que nos comentan en ese caso, ¿verdad? Cuando mamá es la que vive con el niño, con la niña, o cuando es papá. Ok, número 1, les decía, los hijos necesitan, pero diría que más que necesitar, tienen hambre. La palabra es fuerte. Los hijos tienen hambre de papá y mamá. Si se pueden mantener relaciones, llamaríamos civilizadas, si los hijos no corren riesgo físico, no hay peligro en su integridad física o moral, es bueno restaurar las relaciones, porque puede ser ex esposo, pero no existe el ex papá o el ex hijo. O sea, este va a ser siempre mi papá y este va a ser siempre mi hijo. Tendríamos nosotros los adultos que aprender a conciliar y restaurar estas relaciones y dejar a nuestros hijos tener contacto con ellos, si es posible. Si por algún motivo desaparece totalmente la figura paterna, es donde entran en escenario la gran ayuda de la familia extendida. Es decir, un padrino, un tío, un abuelo, que de nuevo, con su tacto masculino, sepa tallar esa identidad, esa personalidad que el niño o la niña están necesitando.
En el caso del varón, cuando queda sin la mujer, porque también sé que hay varios a los que les abandonan, no solo la mujer es víctima de abuso ni violencia, también entonces ahí recurrir a la madrina, a la tía, a la abuela, para que complemente esa parte femenina o masculina que se está necesitando. Ahí es donde sí hay que echar mano de... Lo que yo quiero que quede claro, por otro lado, es que mamá, mujer, no puede ser papá y mamá al mismo tiempo. No suplimos lo mismo. Esa figura no existe aunque queramos convencernos. No podemos. Las mujeres somos muy diferentes al varón. Entonces, papá, por ejemplo, se relaciona con los hijos por medio de actos y no tanto palabras. El hombre no es tan elocuente. El verbo no es fácil en él. Papá no necesita decirme, ¿cómo te sentís? No, papá actúa. Si yo sé que esta está decaída o necesita, entonces me reta, me saca, me pone en juego, me explica o sencillamente me cuenta una anécdota clara, concreta, concisa, como es papá. Mamá habla todo el día. Me explico, o sea, cómo estás, cómo te sentís. Y a veces las mamás verbalizamos los afectos de los hijos antes de que ellos lo sepan reconocer. Y eso es un gran alivio para ellos, porque eso es la educación emocional desde muy corta infancia. Mi amor, eso que tenés ahorita se llama celos. O eso que tenés ahorita es un berrinche. ¿Sabes? Entonces eso se corrige así y así. Y el hijo entiende, aprende a ponerle el nombre a lo que está ocurriendo en su interior afectivo. Entonces somos distintos, me explico. Hay que complementarse lejos de competir. Pero cuando tenemos estos escenarios de tanta tristeza, Jason, y lo entiendo, tenemos que buscar quién suple. Y si se puede, restaurar la relación del hijo o la hija con el papá. Porque otro tema importante es que mi hija, mi hijo, quieren a su papá, a ese papá biológico, no otro. Yo les puedo traer el súper guapo deporte. No, ellos quieren a su papá, es decir, siempre va a existir ese anhelo y necesidad de cada hijo por su papá en concreto. Sí, eso es muy interesante. Es muy interesante y muy bonito porque también se da mucho, Maureen, que cuando se acerca el Día del Padre se tiende a retribuir o no sé si a minimizar un poco, ¿verdad? O a restarle un poco de mérito, empezando porque no es un día oficial, ¿verdad? Cae ahí el tercer domingo de junio. Y se dice, bueno, y felicidades también a las mamás que asumen el papel de padres, ¿verdad? Pero no, cuando ocurre lo mismo, cuando es el Día de la Madre, no se dice lo mismo al papá, ¿verdad? Es simplemente, siento yo que sí hay como una tendencia social, ¿verdad? A tal vez restarle un poquito de interés, de importancia al rol de padre de familia, que es altamente importante, igual que el de la madre. Se habla mucho del patriarcado y tal, yo no quiero entrar en temas tan conflictivos, pero tendríamos también que reconocer las mujeres que nosotras ejercemos un matriarcado muy ingrato a veces, y que les insisto, tendemos a absorber y a ser muy obsesivas con los hijos. Y a papá, como les digo, hay que devolverle ese protagonismo y valorar el esfuerzo y la riqueza que la persona del varón, del papá varón, aporta. Claro que sí. Sí, ¿qué tan determinante puede ser la ausencia tanto del papá o de la mamá? Y en estos momentos, Maureen, donde tenemos una sociedad que nos vende de todo por los diferentes medios de comunicación, hablamos incluso de la parte afectiva en el plano sexual, ¿verdad? ¿Qué tan determinante es esta parte de la figura tanto del papá o de la mamá en el crecimiento de los hijos? Es más seria y grave de lo que hemos pensado. Yo llamaría a que nos detuviéramos un momento a analizar la falta de esa autoridad masculina, las secuelas, diría más bien, que esa autoridad masculina ha traído en nuestras sociedades. Hay una película interesantísima, no es apta para menores, digo, no, tampoco es que es pornográfica, es algo así de padres e hijas. Y es una película que analiza cómo una hija sin esa fortaleza de papá cae en conductas sexuales de riesgo. Y ella en algún momento sabe que esa protección masculina que no tuvo la anda buscando en esas relaciones desenfrenadas.
muchas mujeres que me están escuchando saben que han caído en relaciones de abuso o desenfreno buscando ese cariño masculino que les ha hecho falta. Y esto no lo estamos diciendo en voz alta. Eso no conviene tampoco decirlo, porque a las mujeres nos tienen que reeducar en buscar hombres fuertes y sólidos que sí nos ayuden a establecer familias saludables. No podemos solas con todo, eso no es cierto. El mito de la supermujer es un mito, no existe. La mujer no lo puede todo, somos seres totalmente finitos, somos muy limitadas y perfectibles. No es cierto que lo podemos todo. Que seamos valientas y que echemos para adelante siempre es una cosa, pero que lo podamos todo no es cierto. He conocido chicos que piden esa hambre que les digo del papá. Cuando hay, por ejemplo, abuso, no se conoce el papá, el varoncito llora por saber quién ha sido mi papá y necesita saber de dónde viene. Es que algo propio de la identidad del ser humano es su origen. ¿Quién soy y de dónde vengo? Inclusive en el tema de la adopción siempre hay un faltante ahí de ¿por qué me dejaron? Digo, se arrastra cierto abandono, ¿no? Aunque los papás que adoptan dicen, pero le estoy dando todo. Sí, y lo que están haciendo es una gran cosa. Ya lo dijo Juan Pablo II en el Encuentro Mundial de las Familias, en el Jubileo de las Familias. La adopción es un acto de amor supremo del hombre para con el hombre. Y sí se provee al hijo de muchas cosas, pero no podemos obviar que hay en esa memoria fetal y en esa alma un dolor porque en el fondo alguien me dejó. ¿Me explico? Entonces es más grave de lo que hemos pensado, Jason, el no contar con estas figuras. No es sano, no podemos hacerle creer a nuestros jóvenes que pueden tener relaciones sexuales de forma indiscriminada y asumir la vida de un hijo como si nada pasara. No es cierto. No es cierto, causamos un gran daño en esa personalidad que va a arrastrar siempre ese faltante. Sí, o cuando vemos incluso publicidad de que para que haya una familia solo se necesita amor, no importa si son dos mamás o si son dos papás. Eso no es cierto. Y de nuevo, no quiero meterme en temas polémicos, pero a veces hay que hacerlo. Han salido ya voces ni siquiera de los heterosexuales. Están saliendo voces de personas homosexuales que en algún momento han hecho un parón y han dicho este estilo de vida, esta decisión, esta inclinación propiamente sexual no es sana, no es buena ni beneficiosa para la identidad ni la personalidad de los hijos. También están hablando, hay varios testimonios en las redes sociales, de hijos educados por parejas homosexuales que suplican que por favor esto no lo repitan más. Lo mismo que un hijo de madre sola o de papá solo llora el esfuerzo y el sacrificio que le ha supuesto esa milla extra a su papá o a su mamá. ¿Me explico? No es lo natural. Y nosotros tendríamos que reeducar nuestras sociedades y nuestra juventud de que la familia requiere al hombre y a la mujer. O sea, somos personalidades, biologías, identidades, afectos, cerebros totalmente diferentes. Y si así lo han diseñado desde el principio, es porque así debe de ser. Exactamente, es algo natural. A toda la gente que nos está escuchando, que nos pregunta de papás que no quieren conocer a sus hijos, entonces lo que nos estás recomendando, ¿verdad? Buscarle esa figura en un padrino, en un tío. Yo creo, Jason, que a nuestros varones tenemos que educarlos en ese sentido de responsabilidad, empezando por su propia naturaleza. Porque a veces somos más mojigatos de la cuenta, ¿no? Queremos papás responsables, pero al varón, yo he escuchado más de una mamá decir que llegado a la pubertad del hijo, le pone un paquete de condones en la mano. Bueno, hay otras también muy liberales y a las hijas ya les están dando los anticonceptivos, ¿no? Las consecuencias de esto es grave. Las consecuencias de este liberalismo son muy lamentables. Número uno, porque al varón se le quita todo aquel halo de, como dice nuestro título, de superhéroe, de hombre responsable, de ejemplo a seguir, que el varón quiere y añora, pero en sociedades y ambientes tan hipersexualizados, y me atrevo a decir que altamente pornográficos, porque la música, los videos,
todas las imágenes que reciben nuestros jóvenes están altamente contaminadas. Terrible. Entonces, primero, papá, seamos realistas. ¿Qué varón, papá varón, se sienta a hablar con sus hijos y les explica que esa no es la mujer que él espera para ellos? ¿Qué papá varón educa y cuida la imagen de la mujer? Es que esos son los héroes que estamos necesitando ya. Un papá que se pare en un restaurante y quite de una pantalla una escena que no es decorosa, porque está desvirtuando a su hija y lo mismo a su hijo. ¿Qué papá varón controla el nivel de pornografía que entra a la casa? Eso no es de mojigatos, es de valientes. Saber que esa no es la conducta temeraria que queremos educar en nuestros hijos. Queremos varones, hombres fuertes y responsables. Tienen que empezar por saber dominar, gobernar su sexualidad. El hombre no está hecho para el acto sexual indiscriminadamente. El sexo crea vínculo entre el hombre y la mujer. Por eso es que también tenemos una sociedad cargada de medicamentos, de terapias psicológicas, afectivas. Estamos padeciendo muchos males psiquiátricos y no nos estamos dando cuenta que es una lacra que estamos sacando, o sea, que vamos a seguir arrastrando. Y ya muchas autoridades a nivel internacional han disparado las alertas o detenemos esta pésima concepción de la sexualidad del hombre y de la mujer, o esto, las consecuencias las estamos viendo. El desamor, la falta de hijos, el envejecer solos, la cantidad de enfermedades de transmisión sexual, conductas temerarias, la cantidad de personas con depresiones, con ideaciones suicidas, van en aumento. Pero es que el ser humano está hecho para donarse. Bien lo dice este psiquiatra español Aquilino Polaino, el recorrido, el itinerario del ser humano es conocerse para poseerse, para luego darse. No hay mayor alegría que donarse. Los papás, aunque estemos, voy a utilizar una palabra muy tica, estallados, ¿verdad? Reventados del cansancio, ya no dormí, ya no comí, pero terminamos felices, porque mi vida se la estoy entregando a otra persona, no a algo. El bien material nunca nos va a saciar. A alguien. Estoy heredando mi futuro, es decir, a mis hijos. Por eso, aunque esté cansada, aunque esté imperfecta, no somos perfectos. Y aquí quiero también abrir un paréntesis. A veces pensamos o idealizamos los papás modelo, esos no existen. Nuestros hijos no necesitan papás perfectos porque ellos también son seres imperfectos. Si a nuestros hijos imperfectos los educaran gente perfecta, los quebraríamos. Y luego, si Dios ha decidido que yo sea la mamá de mis hijos, es porque soy la mejor persona para ellos. Tengo primero que confiar en Dios también. Con la boca abierta, ¿verdad? Lindísimo tema, de verdad, Maureen, te agradecemos muchísimo. ¿Cómo puede hacer la gente para buscar más información? Nos pueden llamar al 4000 8989, escribirnos la página de Building Our Family en Facebook nos pueden encontrar. Vamos a postearlo nosotros en nuestro Facebook para que sea más fácil para la gente poder ingresar. Y entonces también anotar el número que sería 4000-8989. También tenemos nuestro sitio web, es www.bofcr.org. Repito, www.bofcr.org. Somos un departamento de familia. Nuestro nombre está en inglés, pero significa construyendo la familia. Tarea que no se termina nunca. Los invitamos a que nos visiten en nuestra página y puedan asistir a las conferencias que estaremos ofreciendo próximamente. Esta la tuvimos hace 15 días, Ana María, 22. Hace 22 días la tuvimos. Okay. Ahí está en el Facebook de Fides, ¿verdad? Para que para que ya la gente puedan ubicarse y ya puedan ingresar de esta manera. De verdad que le agradecemos muchísimo y Dios mediante vamos a seguirlos teniendo aquí en la revista Vida y Esperanza para que nos sí, claro, podemos la próxima semana. Don Edgardo Pierda. Ajá. Con el tema de pornografía. Ok, vamos a estar hablando de la pornografía, un tema también, como lo decía usted ahorita, candente. Interesantísimo. Bueno, de verdad que muchísimas gracias. Nosotros vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más aquí en Vida y Esperanza.